Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición hoy venir a este lugar a llenarnos de esa presencia del Espíritu Santo, porque aquí cada 8 días renovamos el Pentecostés. Aquí venimos a este lugar a llenarnos de nuestro Dios, de ese Creador, de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esa Santísima Trinidad. Y hoy hemos decidido venir al grupo de oración después de haber asistido a la Santa Eucaristía, porque sabemos que primero es la Eucaristía y después lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno decirle al Señor presente y tantas cosas que nos atrae el mundo y nosotros decirle sí al grupo de oración, sí al grupo de oración. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo del 2 en adelante, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero dice la alabanza, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Se han escuchado la alabanza? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Amén. Es muy bonito lo que dice Génesis. Al principio era todo tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu de Dios se mueve en ti, se mueve en mí, se mueve en usted, se mueve en todos. Levanten la mano los que han sido bautizados por la Iglesia Católica. Todos somos bautizados por la Iglesia Católica, por nuestro Señor Jesucristo. Todos somos bautizados. Entonces eso quiere decir que todos nosotros somos bendecidos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios bajaba, lo pedían, bajaba, hacía lo que tenía que hacer, pero se iba otra vez. Pero en el Nuevo Testamento, todos nosotros somos bendecidos, porque esa promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir, antes de ser muerto, que le dijo a los discípulos en Hechos Hechos de los Apóstoles 1, 4 al 5, no se vayan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén, les dijo, porque tenía una promesa y esa promesa era para todos nosotros, no solamente para los apóstoles, ¿no? A través de los apóstoles el Señor llegó a través del Espíritu Santo donde los apóstoles, y a través del Espíritu Santo llega a nosotros a través de esos discípulos que recibieron ese Espíritu Santo. Sigue de generación en generación con los sacerdotes, con los papas que han habido. Entonces eso va de cadena en cadena hasta el día de hoy. Todo ser humano que es bautizado recibe el Espíritu de Dios. Y al recibir ese Espíritu de Dios, se nos abre los cielos. Se nos abre los cielos. Y el título que le coloqué yo a esta prédica tan hermosa se llama No entristezcan el Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero lo dejamos entristecer en nosotros. ¿Y cómo? Preguntan, ¿cómo vamos a entristecerlo? Claro, lo entristecemos por nuestras malas obras, todo lo que hacemos incorrectamente, lo que hacemos a escondidas, lo que hacemos
que no se debe hacer y lo hacemos. ¿Cuántos pecados no cometemos? Nosotros decimos, ay, mira que aquella persona tan santa como ora, qué lindo, mira cómo hace, velo, cómo pone la carita de ángel, de santo. Pero quién sabe en esa persona qué hay en el interior. Y el único que conoce el interior de nosotros, el corazón de nosotros, es Jesús. Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Todo ser humano somos pecadores. La iglesia de Cristo que fue formada por Pedro y por los apóstoles viene de personas pecadoras y sigue en generación pecadores, pero pecadores arrepentidos, santos que luchan y luchan y luchan por ese pecado y son capaces de vencerlo. Entonces nosotros también somos capaces de a través del Espíritu Santo de vencer todo lo que venga a nosotros. Porque todos los días hay tempestades, todos los días hay llamados al pecado. Todos los días estamos expuestos al pecado, a cometer el pecado. Pero a través del Espíritu Santo, a través de esa fe que el Señor nos ha regalado, que hemos abrazado esa fe, tenemos esa fuerza de trabajar y trabajar duro para no caer. Y si caemos, está la reconciliación, está el Señor ahí en medio de nosotros. No entristezca el Espíritu Santo de Dios. Vamos, Pablo llegó a Éfeso. Dice la palabra que llegó a Éfeso y que encontró unos discípulos, unas personas, 12 personas que habían abrazado la fe. Y Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, pero nosotros no sabemos que existe el Espíritu Santo. Y Pablo le dice, pero entonces, ¿cuál fue el bautismo que recibieron? Y le dijeron, el bautismo de Juan. Y él le dice, pero Juan bautizaba un bautizo de arrepentimiento. Y le dice, eso fue lo que recibimos. Y Pablo les impuso las manos y los bautizó con el Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a actuar de una manera diferente. Pero vamos a ver qué nos dice la lectura, qué nos dice la palabra de Dios, si es que Fernando está diciendo mentiras o si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Vamos a los que trajeron la Santa Biblia, vamos a abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 10. Capítulo 19, del 1 al 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido al Espíritu Santo después de haber abrazado la fe. Le respondieron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Les contestaron, el bautismo de Juan. Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente, discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer, difamaban el camino ante la gente. Pablo
se apartó de ellos y llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal tirano. Esto duró 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les iba contando ahora, Pablo les impuso las manos a estas personas que no sabían siquiera que existía el Espíritu Santo. ¿Y ustedes no creen que los católicos, hay miles y millones de personas católicas que no saben que existe el Espíritu Santo, que no han tenido la tarea de escudriñar o que no ha tenido nadie quien les explique del Espíritu Santo? O quizás en los sermones, cuando el sacerdote habla del Espíritu Santo, no le ponemos tanta atención porque el enemigo no quiere esto. No quiere que usted le abra esos oídos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo es el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el Mediador. Lo mismo pasa con San José. San José es uno de los santos de la Iglesia Católica y es el santo más olvidado, más echado por allá al extremo donde no se ve casi. ¿Por qué? Porque es una santidad grande, San José. Entonces el enemigo no quiere que seamos devotos, que le pidamos y que le oremos a San José. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es el gran desconocido de la Iglesia Católica. Pero es el gran desconocido y llegó ese día de Pentecostés, como dice Hechos de los Apóstoles, 2 del 1 al 4 en adelante, que estaban todos reunidos en ese lugar con miedo, porque tenían temor. Los apóstoles tenían miedo. Ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar con nosotros? Si le hicieron esto a Jesús, que era un santo, que era una persona que no hacía daño, que hacía milagros, entonces ¿qué va a pasar en la vida mía, en la vida mía, en la vida de este, en la vida de aquel? Decían los apóstoles. Tenían temor, tenían miedo y vivían encerrados. Hasta que llegó Pentecostés, el día de Pentecostés, donde llegaba todo el mundo, cada año se celebraba y llegaban a las primicias a darle gracias a Dios por los cultivos de ese año, por todo. Entonces llega Jesús y manda ese Espíritu Santo y baja con unas lenguas como de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos, quedando llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas. Todos, que hasta decían, esta gente está borracha. Decían. Y empezaron a hablar en lenguas diferentes, que todos sabían lo que este decía, lo que aquel decía. Como por ejemplo, yo no sé inglés y llegar un gringo aquí a hablarme en inglés y yo entenderle. El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que nos renueva, el que nos llama. Y no está lejos de nosotros, está tan cerca como cuando respiro, y la distancia del Espíritu Santo y yo es la respiración. Él está ahí. Pero ¿qué pasa? Él está ahí. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Que lo dejamos dormir en nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 683 dice: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor, Señor, sino por el influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te anima, el que te habla, el que te dice. Y añade en 1 Corintios 12:3, dice: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba Padre, Abba Padre. En español se diría papá, papá. Amor, ternura, cariño, gozo. Eso es lo que es papá, papá.
¿Quién es el papá de nosotros? Dios. Dios es el papá. Abba Padre, Abba Padre. Y ese es el que nosotros debemos de confiar. Así como un niño que cuando está empezando a caminar, lo suben en la cama y el papá lo atrapa. El niño se tira en los brazos del papá para que el papá lo atrape y no lo deje caer al piso. ¿Por qué? Porque ese niño confía en ese papá. Así debemos de ser nosotros, confiar en Jesús, confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo, que es una sola persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que es 3 en 1. 3 en 1. 3 en 1. Tesalonicenses dice en 5:19, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. No lo apaguen. ¿Y cómo lo apagamos? ¿Cómo apagamos ese fuego del Espíritu Santo? Hay una muy importante, que es el pecado. Con el pecado apagamos totalmente al Espíritu Santo. Por eso es que hay tantas personas que quizás han escuchado el Espíritu Santo, pero no saben realmente quién es el Espíritu Santo o qué hace en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado les impide que lo conozcan. Porque tienen sus oídos tapados, sus ojos con unas vendas grandes que no les deja ver nada. Y el mundo que los tiene atrapados. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero también el Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da una regla, nos da una ayuda para que nosotros despertemos ese Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuáles esas ayudas que el Señor nos da? Es la confesión, el visitar al Santísimo. ¿Qué más? Por eso el comulgar, en el rosario, en ver a los demás con un rostro nuevo, en ayudar al que lo necesite. Ahí vamos despertando al Espíritu Santo que está dormido en nosotros. Ahí vamos despertando al Espíritu Santo que está dormido en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted no mantiene ese templo que es su cuerpo limpio, sano, ¿cómo va a morar el Espíritu Santo en ustedes? Si va a llegar una visita a la casa, uno se preocupa por barrer, por mapear, porque todo esté bien para que esa persona que llegue se lleve esa buena impresión de que, uy, qué bueno, y así debemos de ser nosotros, tener nuestro corazón limpio para que el Espíritu Santo se sienta amable, se sienta agradecido, se sienta atendido por cada uno de nosotros. Pero yo una vez me hice a la tarea de mirar y me puse a escribir cómo es el Espíritu Santo en mi vida, cómo entra y cómo me lo dejo quitar, pero cómo lo vuelvo a llamar. Y entonces yo, escudriñando, preparando el tema, me acordé que yo tenía ese escrito. Y este escrito es propio para el día de hoy, entonces quiero leerlo. No es muy largo, se los quiero compartir a cada uno de ustedes. Quiero compartirlo con ustedes, este escrito sobre el Espíritu Santo de Dios. Y dice así: tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Muchos te llaman el Paráclito Divino, otros el Consolador, el Abogado, el Mediador, el Médico. Tú penetraste en mi interior el día de mi bautismo. Luego con el tiempo confirmé que seguías en mí, con mi primera comunión y luego en la confirmación. Y seguían pasando los años y mientras me iba volviendo joven, me lo dejé arrebatar por estar en el mundo, por los que consideraba mis amigos, por la maldad que casi siempre trae la juventud.
por la vanidad, el orgullo. El mundo era lo máximo para mí en esos momentos. Pero seguían pasando los años y yo me sentía como una persona ya madura, pero aporreado por los golpes que siempre trae el mundo cuando tú caminas en él. En un momento pensé que el Espíritu Santo ya no estaba conmigo, pero me he dado cuenta de que sigues aquí, de que no te has alejado, simplemente estás dormido. Yo te tengo dormido con mis malas acciones, con el alejarme del papito Dios, con dejar de comulgar, con no confesarme. Te fui dejando dormir, en odiar, en el tener rencor hacia los demás, en dejar ir al necesitado con las manos vacías, en apropiarme de lo ajeno, en creerme más que los demás. Con todo esto te tenía dormido. Pero cuando me quemaba en ese fuego del mundo, Dios me fue tocando. Empecé a sentir necesidad de la oración, necesidad de la confesión, de que al ir a la Eucaristía era a escucharla con amor. Por un momento sentí que algo en mi interior fluía y era que estaba moviendo al Espíritu Santo para que se despertara. Espíritu Santo, yo te tenía dormido, pero con la oración, la confesión, con el visitar al Santísimo, con ver a los demás con un rostro nuevo, tú estás despierto en mí. Ven Espíritu Santo que habitas en mí, ayúdame a no volverme a dejar dormir. Espíritu Santo, ayúdame a vencer el miedo, a vencer esos obstáculos que se me presentan a diario, a romper esas cadenas del pasado que me atormentan. Espíritu Santo, dame un corazón nuevo, lleno de amor y de perdón. Tú eres el que me mueves a realizar todo lo que trae mi vida. Tú me dices qué es lo bueno o qué es lo malo. Tú me animas, Espíritu Santo. Tú ya no estás dormido, tú estás despierto en mí. Espíritu Santo, sigue habitando en mí y en mis buenas acciones. Dame mucha claridad y discernimiento en todo lo que yo realice. Espíritu Santo, tú eres el que le pones fin a todos mis problemas. Yo te tenía encerrado como en una cárcel por mis pecados, pero ya te has liberado. Ya no estás dormido, ya estás despierto en mí. Haz una efusión en mi vida, renuévame, cámbiame, haz de mí una persona nueva. Espíritu Santo que habitas en mí, que hablas por mí, haz un Pentecostés en mi vida para que no pierda el tacto para sentirte, para que no siga ciego para verte, mudo para hablarte, sordo para escucharte. Dame fuerzas en mis manos para alabarte, fuerzas en mis pies para ir a bendecirte. Buen ejemplo a mi familia para convertirse en Espíritu Santo. Ya no estás dormido. Hermanos y hermanas, así es que actúa el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Pero nosotros, por estar en el mundo, no sabemos, como dice Pablo en Efesios, cuando les pregunta a los discípulos, ¿ustedes abrazaron la fe y abrazaron el Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y dicen ellos, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Y así es cuando caminamos en el pecado, cuando estamos en el mundo y no vemos el reino de Dios. Porque cuando somos bautizados, se nos abre el cielo para nosotros algún día morar. Y ese es el camino y ese es el trabajo que tenemos todos, de trabajar para entrar por la puerta angosta. Porque la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Y eso es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. El Espíritu Santo quiere permanecer en nosotros. Y Ezequiel lo decía. Ezequiel lo decía en el capítulo 11:19. Yo les quitaré ese corazón de piedra que tienen
y les daré un corazón de carne y les daré un nuevo espíritu. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo y les dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía esa promesa de Dios, que iba a traer ese Espíritu Santo de Dios. Elías, cuando fue llevado por la carroza llena de fuego, Eliseo le pedía ese Espíritu Santo, que le dejara el Espíritu Santo de él, porque él quería tener mucho Espíritu Santo. Y así tenemos nosotros que pedir ese Espíritu Santo. Señor, tú te fuiste, pero dejarnos tu Espíritu Santo. Déjanos tu Espíritu Santo. Para nosotros no tener miedo, para nosotros predicar tu palabra, para nosotros guiarnos por ese camino que tú llevas a la realidad. ¿Por qué estoy parado aquí? No crean que es porque Fernando está parado aquí. Donde fuera Fernando, el de antes, no era capaz de pararme aquí. Yo soy una persona supremamente tímida ante la gente, pero el Espíritu Santo me ha ungido y estoy aquí parado. Que nadie en la casa, mis familiares, saben que yo me paro aquí de vez en cuando. Saben que voy a un grupo de oración, pero no saben nada de mi vida. Y yo pido por ellos, pido, porque yo fui elegido para ser luz para mi familia. Y no solamente para mi familia, para los que viven alrededor mío. Luz a los que trabajan conmigo, Entonces no soy yo. Ustedes, cada uno de ustedes están siendo luz para sus familias, para que tengan ese Espíritu Santo y poder orar, pedir por aquellos que no oran ni piden. Ustedes tienen que pedir por los demás, por sus familiares, por sus amigos. No ser egoístas y pedir por mí, todo lo que hay alrededor mío. No, tenemos que ser amplios y pedir también por los demás. El Señor me ha dado el privilegio y me tocó una vez y me dijo que yo debía de orar por las ánimas del purgatorio. Y ya llevo más de 3 años y medio orando todos los días. Rezo un rosario por las ánimas del purgatorio y vengo orando por todos los conocidos que fueron conocidos míos y por los no conocidos. Oré por todos los del pueblo, de mi pueblo, todos los difuntos, todos los que yo me acuerdo, y los que no me acuerdo, el Señor me los acuerda. Entonces tenemos que ser luz hasta para las benditas ánimas del purgatorio. Y para terminar, para la casa, la tarea para la casa. Efesios 4:30, la tarea para la casa. Pero vamos a leer la que nos dice Efesios. Para terminar, le pido a los que le cantan al Señor que se preparen, porque vamos a alabarle, vamos a pedir ese Espíritu Santo y vamos a llenarnos, porque de aquí no vamos a salir como entramos, vamos a salir bien, vamos a salir con esa energía que el Señor da, porque ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dice el Señor. Efesios 4:30, que dice la palabra de Dios. Escuchen para terminar, escuchen, póngale oído lo que nos dice Efesios para terminar. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos con otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Perdonen. No se vayan a dormir sin buscar el perdón. No entristezcamos ese Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcamos. No.
Espíritu Santo en griego es neuma, que quiere decir aire, viento. Espíritu Santo en hebreo, ruah, que quiere decir aire, viento. Y Espíritu Santo en español es Espíritu Santo, ven. Entonces preparémonos para pedir ese Espíritu Santo, preparémonos para llenarnos de ese Espíritu Santo, preparémonos para que el Señor siga morando en nuestros corazones y no lo dejemos dormir con nuestras malas obras, con nuestros pecados. Amén. Recibido, Espíritu de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus santas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María según nuestro modelo divino. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador.